Hoy es el último domingo de febrero, ¿no? Ya se acaba el mes de febrero. Se voló el tiempo de febrero, un mes corto, con menos días que los otros meses del año. Y los tres sermones que hemos compartido los domingos anteriores de febrero trataron acerca del orgullo, porque Dios está trabajando con la iglesia esa área que es álgida y que es la razón por la cual la raza humana cayó. La humanidad cayó por causa del orgullo. ¿Sabía usted eso? El orgullo es uno de los más peores males que hay en el corazón del hombre. Es una de las peores raíces de maldad que puede darse en el corazón del hombre. Y por eso el Señor nos ama tanto que nos está hablando sobre esto para que nosotros no tropecemos en eso. Dice la palabra que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla, Dios lo levanta. Porque Dios nos ama y Dios quiere que vivamos en el mismo espíritu de Cristo. Dígame usted, ¿cuál es el espíritu de Cristo? ¿Cuál es el espíritu de Jesús? Es un espíritu manso y humilde. Y todas las áreas de nuestra vida deben caracterizarse por ese espíritu manso y humilde. Si nos equivocamos, ser prestos para reconocer que nos equivocamos. Eso es humildad. Si yo tengo algo con algún hermano, humildad es dar el paso en el poder de Dios para decirle: perdóname, me equivoqué. El orgullo nos hace permanecer en nuestra posición y de allí nadie nos mueve. Pero déjenme decirles, una de las peores decisiones que podemos tomar, permanecer en orgullo. Porque al permanecer en orgullo, entonces Satanás tiene terreno, Satanás tiene el poder en nuestras vidas, porque nosotros le hemos dado esa autoridad por medio de la puerta del orgullo. Y entonces dice la palabra que somos abatidos. Los días del orgulloso están contados, dice la palabra. Los días del orgulloso están contados porque pronto Dios lo corta. De eso se trató Asiria. Ese fue el problema de Asiria. Por su orgullo pensó que era imbatible. Ese fue el problema de Babilonia, un imperio que pensó que su gloria no había como la gloria que había tenido Babilonia. Pero vemos cómo Dios abatió a los reyes de Babilonia. Y hoy vamos a entrar a Isaías 15, 16 y vamos a ver otra nación. Recuerden, estamos viendo diferentes naciones que Dios está juzgando por causa de su pecado. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque Dios lo hace en presencia de su pueblo. ¿Cuál es el mensaje que Dios le está dando a su pueblo al ver que Dios está juzgando a las naciones? Así como yo estoy juzgando a Siria, así como yo estoy juzgando a Babilonia y a las demás naciones, así yo voy a juzgar la iniquidad de Israel. En otras palabras, todas esas cosas fueron dejadas para testimonio del pueblo de Dios. Y yo quiero que pongamos atención a esto, porque muchas veces nosotros como cristianos, oh, qué bien, somos salvos, felices, el Señor nos ama, nos reunimos cada domingo, venimos a la iglesia, venimos a los servicios, pero a veces no nos detenemos a ver lo que está pasando afuera. Hay un juicio sobre las naciones que Dios permite que esté allí para nuestra enseñanza y nuestro ejemplo. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el coronavirus en China. Muchos hablan hay diferentes posturas y teorías respecto a cómo se originó ese virus. Sea lo que sea, sabemos que es un juicio de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la enseñanza que nosotros recibimos a partir de eso? Porque lo peor que podríamos hacer es hacer caso como que si eso no es con nosotros. Eso está ya muy lejos en China, eso no va a llegar a Ecuador. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros recibimos a partir de lo que experimentan las naciones y los pueblos? Dios dejó el testimonio de estas naciones para que su pueblo aprendiera ejemplo. Amén. Entonces, y todo porque Dios nos ama. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Señor nos ama. Y es por eso que nos deja las directrices en su palabra. Y es por eso que nos deja el testimonio. El apóstol Pablo dice que todas las cosas que pasaron en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento fueron dejadas para nuestra enseñanza. Amén.
Así que no nos hagamos de la vista gorda. Eso no es con nosotros. Lo que pasa con Venezuela es problema de Venezuela. Aprendamos de esos ejemplos. Recapacitemos. ¿Qué llevó a Venezuela al estado actual? Porque el pueblo que se detiene y reflexiona es un pueblo que vence. Amén. Reflexionemos en lo que pasa y lo que sucede con las naciones de la tierra. Amén. Entonces Isaías 15, vamos a ver Isaías 15 e Isaías 16. Porque todos los dos capítulos 15 y 16 se tratan de un mismo pueblo. Diga conmigo Moab. Moab. Es más, el título allí en su Biblia debe decir algo así como profecía sobre Moab, ¿verdad? O carga contra Moab. Moab vamos a ver qué es Moab. Es una nación, es un pueblo vecino de Israel. ¿Ok? Dice el versículo 1, la primera parte, profecía sobre Moab. Entonces dígale a la persona que está a su lado, ¿quién es Moab? ¿Qué significa Moab? ¿Ok? Y para ver un poco la historia, vamos a ir a Génesis 19. Vamos a ver el inicio de esta nación Moab. Génesis 19, versículo 30. Aquí es donde aparecen esta nación llamada Moab o el pueblo de los moabitas. Vamos a ver qué pasa y aprendamos, por favor, iglesia, del testimonio de Moab. Génesis 19, 30. Lot, sobrino de Abraham, no sé si ustedes se recuerdan de Lot. Lot era sobrino de Abraham, se había radicado en Sodoma. Él había cogido la mejor parte y Abraham le dio la chance de escoger a Lot. Lot, a ver, escoge, ¿a dónde quieres ir? Y Lot escogió la mejor parte de la tierra. Ya no podían convivir la familia de Lot y sus rebaños, ni Abraham con sus rebaños, ya no podían estar juntos, se separaron. Lot se fue a vivir en las llanuras de Sodoma. Pero ustedes saben que Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra por el pecado de estas naciones. Entonces Lot huyó con sus hijas a una ciudad. Lot sale corriendo de Sodoma con la ayuda de los ángeles, sale con sus hijas. La esposa de Lot no alcanza a huir, más bien se vira hacia atrás a ver lo que pasaba con Sodoma. Quedó hecha una estatua de sal. Lot huye con sus hijas a una ciudad llamada Zoar. Y algo interesante pasa aquí. Dice que sus hijas, al ver que no había hombre que les diera descendencia, emborracharon a su padre Lot. Y ambas tuvieron hijos de su padre. La mayor dio a luz a un niño bebé que le pusieron por nombre Moab. Veamos el versículo 30 de Génesis 19. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. La mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. El versículo 36 estoy leyendo. Dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó ¿cómo? Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. ¿Cómo se llama esto? Incesto. Eso es un pecado. Y este niño nace de la relación incestuosa de la hija mayor con su padre. Moab, él es el padre de los moabitas. Verso 38, un dato adicional dice, en cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ammi. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Entonces, producto de dos incestos, salen dos naciones, los moabitas y los amonitas. ¿Okay? El objeto de nuestra enseñanza en esta mañana son los moabitas. Amén. El nombre Moab significa de su padre. Los moabitas entonces, ¿qué hicieron? Ellos se establecieron en una llanura al sureste de Israel, en lo que hoy día es Jordania, al otro lado del Mar Muerto. Era una nación pequeña. Los moabitas no es que fueron una nación grande o de un tamaño representativo, no, eran una nación pequeña.
y eran pueblos que estaban emparentados de alguna manera con el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque Lot y Abraham era tío de Lot. Entonces los moabitas, que son descendientes de Lot, de alguna manera estaban emparentados ¿con quiénes? Con los israelitas, que vienen de la descendencia de Abraham por medio de Isaac. Entonces, de alguna manera eran familiares, pero eran naciones diferentes. Cuando los israelitas salieron de Egipto, liderados por Moisés, y se dirigían hacia la tierra prometida, resulta que Dios les dijo, miren lo que Dios les dice, que ellos debían pasar por el territorio de los moabitas, pero no molestarlos. Dice Deuteronomio 2:9, Dios le da la indicación a Israel diciéndole, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado Ar es una ciudad de Moab, a los hijos de Lot por posesión. La instrucción de Dios para el pueblo de Israel cuando estaba saliendo de Egipto hacia Canaán, ¿cuál era? No molesten a los moabitas. La tierra que ellos tienen, yo se las he dado, esa es la herencia de ellos. La Biblia nos habla de algunos eventos positivos en relación con los moabitas. Por ejemplo, hay una mujer moabita que aprendió humildad y dependencia. Se rindió al Dios de Israel y esta mujer llegó a ser la bisabuela del rey David, el mayor rey de Israel. ¿Cómo se llama esta mujer? Ruth, ¿verdad? Ruth, la bisabuela del rey David, era moabita. ¿Ok? Ruth era moabita. Asimismo, la palabra nos dice que David, en el tiempo que estaba huyendo de Saúl, dice que su padre y su madre vinieron hacia la cueva donde él se encontraba escondido de Saúl. Y David cogió a su padre y a su madre y los llevó al rey de Moab. Y el rey de Moab los protegió por un tiempo hasta que el peligro sobre la vida de David cesó. Entonces vemos que en ciertos momentos la relación entre israelitas y moabitas fue positiva. ¿Ok? Sin embargo, en ciertas épocas los moabitas se convirtieron en grandes enemigos de Israel. Uno de los pasajes más conocidos respecto a los moabitas está en el libro de Números. Casi al final de los 40 años en el desierto, ya se estaba acabando el periodo de peregrinación de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Israel se encontraba en su viaje a Canaán y vemos cómo Israel, con el favor de Dios, destruye a los pueblos como los amorreos y entre otros. Antes de entrar a la tierra prometida, Israel va arrasando con todas las naciones porque Dios se las estaba entregando en sus manos. Y fíjese esto, el rey de los moabitas en ese entonces se llamaba Balac. Estaba aterrorizado de ver cómo Israel está emprendiendo su paso y todo aquel que se le opone es derribado, es destruido. Por esa razón, Balac, el rey de los moabitas, decide contratar por dinero al profeta Balaam. No se me confunda, Balac, el rey de los moabitas. Balaam era un profeta. Balac, el rey de Moab, contrata a Balaam por dinero para que maldiga al pueblo de Israel. Porque Israel era imparable, estaba avanzando con todo. Eso está en Números 22 al 25. Sin embargo, Dios le dice a Balaam, ¿cuál fue la instrucción? Viene el rey de los moabitas, le dice a Balaam, Balaam, maldíceme al pueblo de Israel. Balaam va a Dios y Dios le dice, no los maldigas. No vayas con Balaam, no maldigas al pueblo, porque mi pueblo es bendito. Pero el rey de Moab, Balac, le sigue insistiendo a Balaam y redobla la oferta económica. Al inicio trajo una oferta económica, pero Balaam le dijo, no puedo maldecir al pueblo porque Dios lo ha bendecido. Balac redobla la oferta económica y nuevamente Balaam intenta y va a Dios y le dice, Señor, esto es lo que me dice Balac, que maldiga al pueblo, a tu pueblo. Dios se le opone y le dice, no vayas con ellos. Aquí es donde se da esa famosa, el relato, ¿se acuerda? Cuando Balaam iba en la burra, en el asna, y resulta que el asna se detiene y Balaam forza al asna para que avance, y Balaam lo golpea al asna y el asna le dice, pero ¿por qué me golpeas? Dios le abrió la boca al asna.
¿Por qué me golpeas si toda la vida yo te he servido? Porque el asna estaba viendo al ángel del Señor, Balaam no lo estaba viendo al ángel del Señor. Porque Balaam por dinero se estaba vendiendo para maldecir al pueblo de Dios. Esto es lo que produce la codicia. ¿Sabe que Balaam intenta 4 veces hablar maldición contra Israel? 4 veces intenta hablar maldición y resulta que Dios no se lo permite. Cada vez que Balaam intenta hablar maldición, Dios le pone bendición. 4 veces Balaam intenta maldecir, Dios cambia las palabras de Balaam por bendición. Porque los moabitas estaban asustados de Israel. Al ver que no tiene éxito entonces en maldecir a Israel, fíjese lo que pasa. Balaam le aconseja al rey de Moab y le da la fórmula para conducir a Israel a la maldición. En lugar de intentar que el profeta maldiga a Israel, el consejo era que lo único que debía hacer era desviar al pueblo hacia la fornicación y la idolatría. Y así Dios maldeciría a un Israel desobediente. Balac hizo exactamente eso y envió a sus mujeres moabitas al campamento de Israel y así condujo a Israel a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Debido al pecado del pueblo, Dios maldijo a Israel, trajo una plaga de juicio sobre Israel que mató ese día a 24,000. De esta manera, Balaam fue culpable del mayor de los pecados. No pudo maldecir al pueblo, pero le dijo a Balac: envíales mujeres y verás cómo se desvían. Entonces, un pueblo que Dios bendijo cae en maldición por su desobediencia. Notemos algo: de la boca de Dios nunca salió maldición para su pueblo, pero la desobediencia de su pueblo trajo maldición sobre ellos. Muchos piensan: es que Dios me maldijo. No, de la boca de Dios solo sale para nosotros, por medio de Jesús, bendición. Pero nosotros abrimos puertas de maldición cuando no seguimos sus instrucciones. Este fue el pecado de Balaam. Es más, el apóstol Judas, en su carta, Judas, el penúltimo libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, Judas dice: ay de aquellos que siguen el error de Balaam, que por dinero desvían al pueblo de Dios. Ese es un relato acerca de los moabitas y la relación con Israel. También en el tiempo de los jueces, otro rey de Moab, Eglón, oprimió a Israel. Dios levantó un juez llamado Ahod, un hombre zurdo que mató al rey de los moabitas y lideró al ejército de Israel para matar y subyugar a Moab. En fin, Moab en ciertos puntos de la historia se convierte en un enemigo de Israel. ¿Qué significa Moab? Y quiero que anote esto, por favor. Moab es el símbolo de la religión del hombre. ¿Qué es Moab? Moab es el símbolo de la religión del hombre. ¿Por qué? Moab, siendo un pueblo vecino de Israel, causó daños y le causó maltratos al pueblo. Pero el más grande peligro y la más grande amenaza de Moab fue desviar el corazón de Israel tras la idolatría. ¿Qué es idolatría, iglesia? ¿Qué es la idolatría? Idolatría es todo aquello que ocupa un lugar en vez de Dios. Cuando Dios no ocupa el centro en nuestras vidas, cuando Él no es el primero en todo, entonces significa que en mi corazón hay ídolos, idolatría. Y este pecado es un pecado gravísimo delante del Señor, porque Dios dice: yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios anhela un pueblo para Él. Si hay alguien que cela de verdad, con celo santo, ese es Dios. Dios desea un pueblo para Él. Dios desea que nuestros caminos sean caminos
que le glorifican a Él. Dios desea que todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, Dios desea que en todo Él lleve la gloria. Yo puedo comer y beber sin darle la gloria a Dios. Yo puedo llevar mi vida honesta, tranquila, sin darle la gloria a Dios. Significa, hay idolatría en mi corazón. Pero cuando considero a Dios como el centro, cuando considero al Señor el primero, entonces yo le estoy dando a Él la preeminencia. Por ejemplo, cuando nos levantamos, es muy común hoy en día, primero que vemos es el celular. Y yo sé que muchos dicen, bueno, yo veo el celular por la hora. Pero generalmente esa acción determina quién es primero en nuestras vidas. Amén. ¿Quién es primero en nuestras finanzas? ¿Quién es primero en nuestras decisiones? Dios busca un pueblo que le glorifique en todas las cosas. Y todo esto es posible por medio de Jesús. Pero Moab es peligroso, no por su tamaño, porque en realidad era un pueblo pequeño. ¿Sabe por qué es peligroso Moab? Por su idolatría y por su seducción al pueblo de Dios hacia la idolatría. Vemos el caso de Balaam. Mujeres moabitas desviaron el corazón del pueblo. ¿Ve? Facilito. No hubo guerra, no hubo sangre, pero hubo destrucción. 24,000 por la plaga, por haber caído en la trampa. ¿Cuál es el peligro de Moab? Moab adoraba al dios Chemos. Y se convirtió en una influencia para Israel hacia el paganismo. ¿Quiere verlo? Vamos a ir a 1 Reyes 11. Vamos a ver quién, nada más ni nada menos, es influenciado por Moab. 1 Reyes 11:1. Pero el rey Salomón, se dice que después de Jesús, el hombre más sabio que caminó sobre la tierra. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. ¿Está leyendo conmigo? ¿Qué dice a continuación? Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. De las naciones, Salomón amó a mujeres de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ella. La dirección de Dios era clara: no te unas con Moab. No te unas con esas naciones. Podrán ser familiares, podremos tener parentesco, pero no te confundas. Así es la religión del hombre. Es sutil, es peligrosa. Muchas veces, sin que te des cuenta, eres atrapado. Ahora, yo por las personas nuevas quiero explicar algo aquí. Cuando utilizo el término religión, yo estoy hablando de todo camino del hombre. La religión es todo camino del hombre. El evangelio es el camino de Dios. Dentro de unos momentos voy a explicar eso de una mejor manera. Cuando hablamos de religión, a las personas nuevas sobre todo, yo sé que quizás los que tienen un poco más de tiempo comprenden cuando yo menciono esto. Cuando yo hablo de religión, yo no estoy hablando de la religión evangélica, la religión cristiana, la religión católica. La religión es todo aquello que no es el camino de Dios. ¿Ok? Eso es religión. Y Dios no quiere un pueblo religioso. No quiere un pueblo con camino de hombre. Dios quiere un pueblo que sigue su camino, lo que Él dice. Hoy en día el evangelio posmoderno trata de acomodar la palabra. Hoy en día la psicología se ha metido y se ha mezclado con el evangelio. Eso es camino del hombre. La palabra, dice Pablo a Timoteo, la palabra de Dios es completa, viva, eficaz. El hombre que se prepara en esa palabra está listo, apto y preparado para toda buena obra. No podemos añadirle ni quitarle a la palabra. La palabra es el camino de Dios y allí Dios dejó revelada su voluntad para nosotros. Pero la religión es sutil. Estamos en el versículo, dice: no os uniréis a ella, ni ellas se unirán, en 1 Reyes 11. Porque ciertamente, está leyendo conmigo, desviarán vuestro corazón
tras sus dioses. Ten cuidado con los caminos del hombre. Ten cuidado con las estrategias del hombre. Ten cuidado con las formas del hombre, porque van a desviar tu corazón. Gloria a Dios, nos preparamos. Gloria a Dios, estudiamos. Pero tengamos cuidado, siempre filtrar todo a la luz de la palabra del Señor. Amén. Aún hoy en día, para escuchar los mensajes, tenemos que estar bien preparados en la palabra para distinguir y discernir si lo que se nos habla, eso no es conforme al escrito está. Iglesia del Señor, abramos nuestro oído y aprendamos sabiduría. Aprendamos a discernir. Ahora la pregunta es, pero pastor, ¿yo cómo hago para crecer en ese entendimiento y darme cuenta de lo que está mal? Tenemos que sumergirnos en su palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Nosotros los latinos somos ociosos, no nos gusta leer, no nos gusta permanecer. Pero déjeme decirle, no hay otra manera como usted va a ser victorioso sino a través de la palabra. Tiene que hacer un hábito el estudio de la palabra. Tiene que hacer el hábito diario. Déjeme decirle, yo tengo que decírselo plano, claro y directo. Si usted no estudia la palabra a diario, usted será siempre un raquítico espiritual. No va a crecer espiritualmente. Hay muchos que solamente se conforman con comer espiritualmente un día a la semana. ¿Cuántos de aquí sobrevivirían comiendo solamente un almuerzo a la semana? No, iglesia, tenemos que aprender a hacer de la lectura, de la meditación de la palabra, una disciplina del día a día. Porque solamente allí podremos discernir el error de la verdad. Cuando tú corres primero otras fuentes, tú le estás diciendo, Señor, yo tengo mi camino. Tu camino no es suficiente. Tu camino no es lo único. Pero iglesia, seamos disciplinados en la palabra. Hay otras personas que se topan con esto y yo sé, es entendible. Pero pastor, yo no entiendo la palabra. Hay muchos recursos hoy en día. En la librería tenemos muchísimos recursos para ayudarle a dirigir sus pensamientos, a entender la palabra del Señor. Asimismo, únase a otros creyentes más maduros en la fe. Y dígale, enséñame a entender la palabra, enséñame a caminar en la palabra. Necesito, pero tenemos que crecer en el entendimiento de esta palabra. Y déjeme decirle, sobre todas las cosas tenemos al mejor maestro de la palabra, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Créame, hay muchísimas cosas. Para mí este estudio de Isaías ha sido desafiante, porque hay muchas cosas que no son entendibles a primera vista. Pero créame, el Maestro, el Espíritu Santo, nunca falla. Y podemos venir con humildad y sinceridad. Padre, no entiendo, explícame. Y Dios siempre nos da luz. Pero no coja eso como una excusa. No voy a leer la palabra porque no la entiendo. No. Tenga cuidado con eso. Porque el deseo de Dios es que usted crezca en su entendimiento de su palabra. Amén. Versículo 7 de 1 Reyes 11. Mire el peligro de la religión. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón, el hijo del mayor rey que tuvo Israel. Salomón, su corazón fue desviado por Moab. Versículo 8. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras. No solamente que se hizo altares para sí, sino que le hizo altares para sus mujeres, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mire más adelante en el mismo capítulo, verso 33. Porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y guardar mis estatutos, mis ordenanzas, como lo hizo su padre David. ¿Qué es lo que hace la religión?
te pone otros caminos, te pone otras alternativas para que tú no sigas los caminos del Señor. Tenemos que discernirlo, tenemos que entenderlo, tenemos que dejar de ser niños espirituales y crecer. Pero para eso requerimos un entendimiento del Señor, de su palabra y su dirección para nuestras vidas. Salomón quitó a Dios del primer lugar y sutilmente la religión lo sedujo. ¿Sabía usted que los moabitas tenían la práctica tan despreciable de ofrecer sacrificios de niños? Los niños eran sacrificados a sus dioses, a su dios Quemos, los amonitas igual a Moloc. Por eso Dios, en su justa indignación contra esa abominación, aseguró el fin de esta nación, porque si se les permitía seguir existiendo, innumerables cantidades de bebés y de infantes habrían sido sacrificados en el fuego a su falso dios pagano. El sacrificio de niños, hoy en día, ¿qué es? El aborto. Eso es idolatría. Eso es paganismo. El aborto no es mi decisión, no, el aborto es paganismo, es idolatría, como lo define la palabra. Es yo decido, yo me pongo en el centro y quito a Dios del lugar. Por eso tenemos que ser entendidos, iglesia, a la hora de votar, a la hora de elegir. Cuidado, vamos a votar por populismo. El pueblo cristiano ya no es un pueblo desentendido. El pueblo cristiano debe votar por principios, por convicciones. Este es año de elecciones. Iglesia del Señor, votemos con entendimiento. Pregúntese, ¿qué piensa cada uno de los candidatos al respecto de la familia? ¿Qué piensa respecto a la vida? ¿Qué piensa respecto al aborto? ¿Qué piensa respecto a la libertad religiosa? Pregúntese eso, deje de estar viendo rostros bonitos y qué tan guapo es, qué tan bien me cae. Y empecemos a votar con entendimiento y con conciencia, iglesia del Señor. Porque lo contrario, a una nación que desprecia al Señor y sus caminos, no le va bien. El juicio de Dios viene. No hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 1000 caminos. Es una mentira, todos los caminos conducen a Roma. No sé de cuántos caminos me hablan. No hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 1000. Solo hay 2 caminos. Solo hay 2 caminos. El camino de Dios y el camino del hombre. Iglesia del Señor, no hay más. Cuando preferimos el camino de cualquier religión o la creencia que sea, básicamente estamos escogiendo nuestro propio camino. Las religiones todas se agrupan en el camino del hombre. Toda religión cae dentro del mismo saco. ¿Cómo se llama ese saco? Los caminos del hombre. Del nombre que le quiera poner. Preferir la religión o la creencia que sea es escoger mi propio camino. Camino creado por el hombre. Porque ¿qué es la religión? Se lo defino. Religión, el intento del hombre por querer llegar a Dios, por querer alcanzar a Dios. Y básicamente todas las religiones te van a decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Budismo, shintoísmo, testigos de Jehová, adventistas, todas las religiones clasifican, tienes que hacer algo. Aún el evangelicalismo. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. El evangelio no es esto tienes que hacer. El evangelio es esto es lo que Dios hizo por ti. El evangelio no es reformarte para que te hagas nuevo. No, es rechaza tu vida antigua y coge la vida que yo te doy. Religión, yo quiero llegar a Dios. Evangelio, Dios llegó al hombre. Y Él nos dio su vida, Él nos dio su verdad, Él nos dio el poder. Y eso tenemos que entender la diferencia. Por eso solo hay 2 caminos. El camino del hombre, el camino de la religión y el camino de Dios. Su evangelio, su verdad, lo que Él hizo, lo que Él logró. ¿Sabe qué? Si usted intenta, después de todos estos mensajes que hemos estado compartiendo, si usted intenta vencer el orgullo con sus fuerzas, usted no va a poder. Y eso se convierte en religión. Porque usted no puede ser humilde. Yo no puedo ser humilde.
¿Qué tengo que hacer? Rendir mi orgullo y tomo la vida mansa y humilde de Jesús. Señor, yo no puedo ser humilde, pero tú sí. Vive tu vida a través de mí. Esa es la diferencia de la religión. La religión trata de mejorarse. Y 4 pasos para cambiarte. Y 5 pasos para reformarte. Imposible. La solución de Dios es: rechaza tu vida, toma la mía. Solo 2 caminos. El Evangelio es el camino de Dios. Jesús cumplió una obra única para alcanzar al hombre. Por todo este mal y desviación que Moab ejecutó contra Israel, fue que Dios determina castigar a Moab. Entonces leemos Isaías 15, y es lo que Isaías narra en 15 y 16. Ciertamente, el versículo 1, siguiendo leyendo el versículo 1. En una noche, Ar era una ciudad, Ar de Moab fue devastada y destruida. En una noche, Kir era otra ciudad de Moab, fue devastada y destruida. ¿Qué es lo que Dios determina? Moab va a ser destruida. Isaías está profetizando: Moab y sus ciudades van a ser destruidas. Versículo 2. Han subido al templo y a Dibón, a los lugares altos a llorar. Tan fuerte es la destrucción que ellos iban a correr a sus lugares altos a llorar. Sobre Nebo, sobre Medeba, gime Moab. Todas estas son ciudades de Moab, ¿ya? No se me confunda y no se me pierda en el relato. Son ciudades de Moab. Isaías está profetizando que de repente va a venir una destrucción. En todas sus cabezas hay calvicie, toda barba rasurada. 3. En sus calles se han ceñido de cilicio, en sus terrados y en sus plazas todos gimen, deshechos en lágrimas. También claman Esbón y Eleale, se oye su voz hasta Jaza. Por tanto gritarán los hombres armados de Moab. El ejército de Moab gritará, su alma tiembla dentro de ella. En otras palabras, Dios anuncia juicio venidero sobre las ciudades de Moab. Recuerde, todo camino del hombre termina siendo juzgado por Dios. La religión es juzgada por Dios. Esa semana tuvimos la oportunidad de visitar Quito con Tali, Cristian, su familia. Y claro, estamos en la capital. Uno dice la capital, bueno, es el centro administrativo de la nación, ¿no? Fuimos al Palacio de Carondelet. Un tour guiado allí para que ellos conozcan. Y bueno, y mientras yo estaba allí pensaba: Señor, ¿cómo desde aquí nuestra nación ha sido influenciada tan negativamente? Desde aquí. Porque este es el lugar donde se han tomado decisiones, este es el lugar donde han pasado muchos presidentes, este es el lugar donde muchos hombres se han levantado, pero tristemente para destruir nuestra nación. Y ahora, ¿cuál es la causa y cuál es la razón de ese juicio de Dios? Porque es un juicio de Dios, gobernante tras gobernante. No hay quien haga lo bueno. No hay quien administre verdadera justicia. Pero eso es un juicio a causa de un pecado mayor: idolatría. Vaya por las ciudades del Ecuador y mire cómo cuadra tras cuadra hay altares a la idolatría. Nosotros entregamos nuestra nación a los ídolos. Dios juzga la nación por medio de estos castigadores. Mientras nosotros no nos convertamos en un pueblo de su presencia, en un pueblo donde seguimos no el camino de los hombres, sino el camino de Dios, seguiremos experimentando juicios como nación. Es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de empezar a ver como Dios ve. Es tiempo de dejar de pensar este es el que me ofrece más, este es el que me da más. Pensemos
conforme Dios piensa. Y oramos allí, con mi papá nos pusimos de acuerdo y los dos estábamos ahí orando y clamando. Estábamos en el salón amarillo y están todos los retratos de todos los presidentes y éramos declarando: Señor, derriba el altar al paganismo y la idolatría y levanta a hombres que administren justicia y equidad en nuestra nación. Versículo 5 de Isaías 15. Mi corazón clama por Moab. Mire el corazón de Isaías. Vamos a ver algo interesante ya mismo respecto de esto. Mi corazón clama por Moab, sus fugitivos se extienden hasta Zoar y Eglat Celicía. En otras palabras, Moab, que en un tiempo asustó a Israel, ahora ellos son fugitivos. Suben la cuesta de Lujit llorando. Ciertamente en el camino Oronaín dan gritos de angustia por su ruina, porque las aguas de Nimrín se han agotado. Ciertamente la hierba está seca, la hierba tierna ha muerto. ¿Se acuerda que yo le dije que Moab era una llanura fértil? Una llanura que daba frutos. Dice: ya la hierba está seca, la hierba tierna ha muerto, no hay nada verde. Por tanto, la abundancia que han adquirido y almacenado se la llevan al otro lado del arroyo Arabín. Versículo 8 dice: porque el clamor ha dado vuelta por el territorio de Moab. Es decir, no solamente que dentro la gente está clamando, ha dado la vuelta al territorio, traspasa las fronteras, hasta Eglaín llega su gemir, hasta Beer Elim su gemido, porque las aguas de Dimón están llenas de sangre. Ciertamente añadiré más sobre Dimón, un león sobre los fugitivos de Moab. En otras palabras, si la destrucción no fue suficiente, Dios va a completarla enviando leones. Nadie va a quedar. Y así terminamos el capítulo 15. Veamos el 16:1. Mire el consejo que se le da a Moab. 16:1. Enviad el cordero del tributo al gobernante de la tierra, desde Sela en el desierto al monte de la hija de Sión. ¿Qué significa enviad el cordero del tributo al gobernante de la tierra? Moab debía reanudar su tributo a Jerusalén. David había conquistado a Moab y los había subyugados. ¿Se acuerdan que les explicaba domingos atrás que cuando una nación conquistaba a otra, esa nación conquistada tenía que pagar tributos? Bueno, David había conquistado Moab, pero cuando se levantaron los siguientes reyes en Israel, Moab se rebeló. Moab se rebeló contra Israel y entonces ya no pagaban tributos. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Retomen el pago del tributo al gobernante. David había hecho tributarios suyos a los moabitas. En 2 de Reyes 3:4 se dice que Mesa, el rey de Moab, era criador de ovejas. El rey de Moab criaba ovejas y le pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey y dejaron de pagar entonces tributo. Isaías le aconseja a Moab entonces que reanude el pago. Todos tienen el deber de someterse por fe al gobernante. ¿Quién es el gobernante de toda la tierra hoy? Nosotros sabemos que Cristo conquistó y todos los reinos le fueron entregados. Persona que no se rinde al Señor, tarde o temprano, se someterá. Dice un pastor, Paul Washer, no sé si lo han escuchado, él dice, Filipenses 2 habla que un día toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo. Pero ¿y qué hay con los que no quieren doblarse ante Jesús? Él dice, sus rodillas serán quebradas. Porque toda lengua y toda rodilla expresará que Jesús es el Señor. Tarde o temprano, Dios hace un llamado, someternos a Él como gobernante de la tierra. Cuando llegamos al gran Rey, nuestro Dios, hemos de llegarnos en el nombre del Cordero de Dios. ¿Qué pasa con Moab? Dice el versículo 2 de Isaías 16. Aves fugitivas
Ni dada dispersa serán las hijas de Moab en los vados del Arnón. Esta es una imagen del estado indefenso y confuso. Van a estar huyendo como aves, como cuando usted ha visto un grupo de palomitas allí y usted hace un sonido fuerte, ¡pac!, salen todas disparadas. Así iba a ser la huida de los moabitas. Pero ahora aquí cambia un poco el discurso de Isaías, versículo 3, y quiero que le ponga atención a esto. Aquí ya Dios deja de hablar específicamente hacia Moab para hablarle a Judá, a su pueblo. Y básicamente es un clamor que se le hace a Judá. Mire lo que dice el versículo 3, Isaías 16. Danos consejo, toma una decisión. Da tu sombra como la noche en pleno mediodía. Esconde a los desterrados, no entregues al fugitivo. No entregues al fugitivo, esconde a los desterrados. ¿Qué es lo que quiere decir? Es una palabra para Judá donde se le pide al pueblo de Dios que se porten amablemente con los refugiados de Moab. En la Nueva Traducción Viviente, este es el clamor que hacen ellos. Versículo 3, Isaías 16, en Nueva Traducción Viviente dice: ayúdennos, claman, defiéndannos de nuestros enemigos, protéjannos de sus ataques implacables, no nos traicionen ahora que hemos escapado, permitan que nuestros refugiados se queden entre ustedes, escóndanlos de nuestros enemigos hasta que haya pasado el terror. ¿Cuál es este clamor? Este es el clamor de un mundo que está bajo el juicio de Dios. ¿Están nuestros oídos escuchando el clamor de un mundo que se pierde? Versículo 5 de Isaías 16 dice, mire lo que dice Dios y lo que profetiza con anticipación. Se establecerá en la misericordia un trono y en él se sentará con fidelidad. En la tienda de David, ¿cuál es la tienda de David? El tabernáculo de David, un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Esto es lo que está diciendo Isaías. Pueblo de Dios, ustedes no obren de la misma manera que obra el mundo. Y es más, dice Dios, yo voy a levantar un rey que va a juzgar con justicia, misericordia. Eso se cumplió inmediatamente en ese momento porque Dios levantó un rey en Judá llamado Ezequías. Vamos a hablar de él más adelante en otros mensajes. Pero Ezequías fue un rey más justo que su padre Acaz, que les he comentado varias veces que fue un rey perverso. Entonces, lo que Isaías está profetizando, se va a levantar un juez que va a obrar con misericordia y justicia. Ahora, esa profecía tiene un cumplimiento supremo. ¿Cuál es ese cumplimiento? Jesús. Amén. Porque Jesús es el rey de la tierra, es el juez que busca lo justo y está presto a la justicia. Quiero que anote este punto. El orgullo es fundamento de toda religión. Y sigue Dios dándonos con el orgullo. No soy yo, es la palabra. Mira lo que dice el versículo 6. Aquí se va a mencionar cuál es el pecado de Moab. Hemos oído del orgullo de Moab. ¿Cuál era el pecado de Moab? Su orgullo. Nuevamente, lo vimos con Asiria, lo vimos con los reyes de Babilonia y ahora venimos con Moab. Hemos oído del orgullo de Moab, un gran orgullo, de su arrogancia, de su altivez y de su furor. Son falsas sus vanas jactancias. Orgullo. Y el orgullo, dice, se convierte en un mentiroso. Dice, son falsas sus vanas jactancias. El orgulloso se convierte en un mentiroso al jactarse de algo que no es y que no tiene. Ahora, es interesante notar algo. Moab, orgulloso. Pero si Moab es una nación pequeña, su territorio es un territorio pequeño. Nos parece raro que su pecado sea orgullo, ¿no?
podemos ver quizás fácilmente cómo los grandes imperios, Babilonia, Siria, pueden caer en el orgullo, ¿no? Pero quizás más difícil sea ver el orgullo en las cosas más pequeñas. Lo pequeño puede ser tan consumido con orgullo como lo grande. Aquí no se trata de quién es grande, el grande es orgulloso, no. Hasta los pobres batallan con el orgullo. Hasta los pequeños. Al igual que Asiria, como Babilonia, Moab también era demasiadamente orgulloso. Continúa declarando el verso 7, por tanto Moab gemirá por Moab, todo él gemirá por las tortas de pasas, de Kir Hareset os lamentaréis. ¿Qué eran las tortas de pasas o tortas de uvas? Dicen también en algunas versiones. Eran unos deliciosos manjares que se comían en las fiestas paganas a sus dioses. Entonces va a llegar el punto donde no va a haber tortas, no va a haber comida. Cuidado con el desenfreno. Carnaval se lo conoce como la fiesta del desenfreno. Cuidado con el desenfreno. Cuidado con patrocinar el desenfreno. Está bien, comamos, bebamos, dando gloria a Dios. Y el juicio cayó sobre la comida. Ya no habían tortas abatidos por completo. Versículo 8, ¿por qué? Porque ya no habían tortas de uvas, ya no habían tortas de pasas. Versículo 8, porque los campos de Hesbón se han marchitado. También las vides de Sibma, ya las vides se habían secado. Los señores de las naciones pisotearon sus mejores racimos, hasta Jazer alcanzaban y se extendían por el desierto. Sus sarmientos, las ramas de las uvas, se extendían y pasaban el mar. Así de triste el juicio sobre Moab. Lo que los hacía renombrados, eran famosos por sus vides, ahora no había nada de eso. Esta es la profecía que está dando Isaías, que se va a cumplir en lo posterior. Quiero terminar con este punto. Moab, su religión basada en el orgullo, porque toda religión del hombre se basa en el orgullo. Pero yo quiero que anote esto y medite en esto. La compasión es la verdadera expresión de la humildad. La semana pasada yo les hablé de varias manifestaciones del orgullo. El orgullo tiene diferentes manifestaciones y expresiones. Y muchos hermanos que conversamos al final decían, wow, o sea, si no le cayó al uno, le cayó al otro. Porque todos batallamos con diferentes expresiones del orgullo. Ahora, si el orgullo tiene expresiones y manifestaciones, la humildad también tiene expresiones y manifestaciones. ¿Y cuál es la expresión verdadera de la humildad? La compasión. La compasión. El espíritu orgulloso es indiferente al dolor ajeno. ¿Sabía usted eso? El orgulloso es indiferente al dolor ajeno. Puede ver a sus hermanos sufrir y es indiferente. ¿Eso cómo se llama? Orgullo. Sin embargo, veamos el dolor del corazón de Isaías por Moab. Mire lo que el corazón de Isaías. Mire lo que dice versículo 9. Por eso lloraré amargamente por Jazer, por la viña de Sibma. Mire lo que dice, te bañaré, en otra versión debe decir, te empaparé con mis lágrimas. ¿Qué había en el corazón de Isaías? Compasión por el dolor de un pueblo que ni siquiera era su pueblo. Oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus frutos de verano, sobre tu cosecha se ha extinguido el clamor. Isaías lamenta el versículo 10 diciendo, se han retirado la alegría, el regocijo del campo fértil. En las viñas nadie canta de júbilo ni grita de alegría. No pisa vino en los lagares el pisador, ya no hay vino para pisar. Pues he hecho cesar el clamor.
¿Saben qué? Isaías profetizó juicio, pero déjeme decirle algo, Isaías no estaba contento. A veces nosotros tenemos esta imagen de los profetas como que los profetas son hombres que se gozan, disfrutan en enviar juicios. Jeremías le dice al Señor, Señor, ya quiero renunciar a este trabajo, a esta labor. Isaías, lo mismo, aquí lo vemos lamentándose. Ellos eran instrumentos de Dios para comunicar el mensaje de Dios. Pero para un profeta, déjeme decirle, hablar cosas fuertes no son agradables si es que realmente hay humildad en su corazón. Como les he dicho en mensajes anteriores, cuando yo estoy predicando esto, yo me estoy predicando a mí mismo. Porque yo batallo con el orgullo. Y yo tengo que estar dispuesto a escuchar. Hay personas que vienen y me dicen, pastor, esto aquí, esto acá. Gracias, hermano. Lo recibo. Eso es humildad, eso es tener un corazón abierto a recibir lo que Dios tiene que decirnos. Evaluarlo todo. Y aquí vemos cómo Isaías se duele, se compadece por el dolor de un pueblo como los moabitas. Versículo 11, por eso mis entrañas, miren lo que dice, por eso mis entrañas, o sea, su corazón, su centro, mis entrañas, mi corazón vibran por Moab como una arpa. Es decir, dentro suyo estaba estremeciéndose, dentro suyo él estaba angustiado. Mi interior, dice, por Kir Hareset. Sucederá que cuando Moab se presente, cuando se fatigue sobre su lugar alto y venga a su santuario para orar, no prevalecerá. En otras palabras, Moab se va a ir al lugar alto, Moab se va a ir a su santuario. Esto es lo que le duele a Isaías. Los moabitas iban a ir a sus santuarios, los moabitas iban a ir a sus dioses, pero no iba a haber respuesta. Al mismo tiempo, Isaías sabía que Moab buscaba respuestas en lugares equivocados. ¿Qué es lo que pasaba? A Isaías le dolía que Moab fuera a buscar respuestas donde no las había. El profeta conocía el dolor de ver venir la calamidad y ver a la gente acudir a lugares equivocados en medio de la destrucción. Iglesia, yo le hago esta pregunta para su reflexión. ¿Se duele usted de ver a la gente allá afuera que no tiene la esperanza que nosotros tenemos? Buscando respuestas en las cosas en las que ellos buscan, buscando identidad en las cosas que ellos buscan identidad, buscando esperanza en cosas que no les puede dar esperanza, y ver que fracasan produce dolor en nuestros corazones. El pueblo de Dios, déjeme decirle, tristemente ha caído en la indiferencia. Y ese no es el espíritu de Cristo. Los creyentes debemos ser de espíritu tierno. Los creyentes debemos asemejarnos a nuestro Maestro, quien lloró sobre Jerusalén, previendo su caída, su destrucción cuando iba a ser crucificado en ella. Mateo 23:37. Mire el corazón de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Este era el corazón de Jesús, un corazón que se duele por ver el mal de la gente. Los creyentes debemos tener este mismo corazón. Dice verso 38, he aquí vuestra casa se os deja desierta. Jesús profetizando, no va a quedar piedra sobre piedra en esta ciudad. Gloriosa como ha sido Jerusalén, vendrá juicio sobre Jerusalén. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, iglesia, cuando Jesús vio la desolación que venía sobre Jerusalén, sobre la ciudad que lo rechazó y lo crucificó, Él no se regocijó. Jesús sabía que en medio de su calamidad
se volverían a sí mismos y no irían al Señor. Ese es el dolor de un profeta, este es el dolor de un hijo del Señor. Un corazón que se duele cuando ve al mundo sufrir. ¿Cuántos han orado por China y lo que está pasando ahorita en la China? Indiferencia se llama eso. ¿Quieren que les diga una manifestación de orgullo? Alegrarnos por la calamidad del pecador. Eso es totalmente contrario al carácter de Dios, porque el Señor no desea la muerte del impío. Ezequiel 18:23 dice, miren lo que dice el Señor: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios. ¿Y no en que se aparte de sus caminos y viva? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios está retardando su promesa porque quiere que el impío se arrepienta y viva. Dios no se regocija en la muerte del impío. Pero pastor, ¿y por qué todos estos juicios que usted está hablando en Isaías? Dios es amor y Dios es justicia. Él no puede violar su carácter. Y en su corazón amoroso, compasivo, Él retarda el juicio esperando que no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Y así terminamos Isaías 16. Esa es la palabra que el Señor habló acerca de Moab. Pero ahora el Señor habla diciendo: dentro de 3 años, como los contaría un jornalero, la gloria de Moab será despreciada, con toda su gran muchedumbre, y su remanente será pequeño y débil. Moab es un ejemplo para nosotros sobre cómo Dios juzga el orgullo y la religión del hombre. El juicio de Dios reposa sobre aquellos que escogen vivir según sus propios razonamientos. Recuerde, mis caminos, mis razonamientos, mi orgullo es juzgado. Iglesia del Señor, cuidado, nosotros hemos sido llamados para vivir acorde a su palabra. Hay maldición en el mundo que desobedece a su palabra. La maldición, vuelvo y repito lo que dije, no viene de Dios. Nosotros acarreamos la maldición cuando nos desviamos de su palabra. Este pasaje que hemos estudiado esta mañana también nos recuerda que el creyente se duele de ver el juicio sobre su prójimo. Yo oro que aquí se levante un pueblo con compasión verdadera. ¿Saben por qué? Porque el orgullo no nos deja ver de dónde nos sacó Dios. Humildad es reconocer: nosotros calificamos para ser primeros entre todos los pecadores. Humildad conduce a la compasión. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Nosotros no podemos, Padre. Nos declaramos incapaces, pero tú sí puedes, Señor. Bendito eres tú, que tu camino nos dio la oportunidad de tener tu vida, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, hoy recibimos el Espíritu de Cristo, manso y humilde. Padre, todo espíritu de Moab, toda religión del hombre que seduce el corazón y lo desvía, hoy en el nombre de Cristo Jesús lo identificamos y lo rechazamos por el poder de Cristo Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie todos? Levanta, Señor, en tu iglesia y en tu pueblo un entendimiento verdadero, Señor, de que fuimos llamados para la alabanza de la gloria de tu gracia. El creyente que verdaderamente ha entendido humildad caminará no indiferente al dolor de los que sufren, sino que manifestará al mundo la compasión de Dios
que espera el arrepentimiento del impío. Padre, gracias, Señor. Yo sé que aquí hay personas que probablemente tienen otro tipo de necesidades, cargas, preocupaciones, sufrimientos. Hoy levante sus manos y diga: Señor, entrego. El evangelio es intercambio. Rendimos nuestra vida, rendimos nuestros pensamientos, rendimos nuestros criterios y tomamos la vida, los criterios, la palabra de Jesús. Si tú has venido con dolor hoy por diferentes circunstancias, hoy deja tu dolor al pie de la cruz en el nombre de Jesús y recibe hoy el Espíritu de Cristo que te dice: ven a mí, vengan a mí los que están trabajados, cansados, los que están cargados, porque yo soy el descanso, dice el Señor. Si tú estás atribulado, si estás con pensamientos de angustia, piensas que ese problema es un gigante imposible, hoy rinde al Señor, ríndelo al Señor Jesús y dile: Padre, hoy tomo tu paz, hoy tomo tu gozo. No es mi paz, no es mi gozo, es el tuyo. Y tú vives en mí. Y yo reconozco, Señor, que ahora tengo esperanza viva. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Toda gloria y toda alabanza a ti. Toda alabanza sea a ti, Señor Jesús. Esto sabéis, mis amados hermanos: cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Desechemos toda inmundicia y todo resto de malicia, y recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno oye la palabra y no la hace, es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo, pero después de mirarse a sí mismo, irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la palabra del Señor, la ley de la libertad, y permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, esa persona que considera es bienaventurado. Oh Padre, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a su propio corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Declara esta palabra sobre tu iglesia. Buscamos la verdadera devoción, la compasión de Cristo por un mundo que sufre. En el nombre de Jesús, toda indiferencia se va. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.